Buenas noches y bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, el espacio donde semanalmente les contamos toda la actividad legislativa y cómo esta impacta en la comunidad. Carmen, buenas noches. Edwin, buenas noches. Un saludo para ti, nuestros televidentes. Antes de iniciar, queremos enviarle nuestras más sentidas condolencias al representante por Boyacá, Pedro Suárez Vaca, por el fallecimiento de su señora madre, doña Rosalba Vaca de Suárez. Un saludo en nombre de todo el equipo de la Cámara de Representantes. Paz en su tumba. A continuación damos paso a los titulares de lo que veremos en la presente emisión. Reservas, tarifas y medidas para evitar desabastecimiento de gas fueron tratados en el debate de control político al ministro de Minas. Representantes piden a Unidad de Gestión del Riesgo celeridad en desembolsos para reparación de vías en varias regiones del país. Se aprobó en la Cámara proyecto que eleva las condiciones para las cirugías y procedimientos estéticos en el país. Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. Sigue siendo tema de preocupación la sostenibilidad de gas en el país. En debate de control político, los representantes de la Comisión Quinta pidieron claridad sobre las reservas probadas con las que cuenta Colombia y las medidas para evitar un eventual desabastecimiento. 36 millones de colombianos usan gas natural en sus hogares, 85% en estratos 1, 2 y 3. Los representantes indagaron sobre las medidas concretas del Ministerio de Minas y Energía para garantizar el suministro y la autosuficiencia de este servicio. Nosotros tenemos fuentes que nos indican que efectivamente estamos en una crisis, que viene una crisis violenta en materia del suministro energético durante los próximos 2 años, toda vez que se ha reducido la posibilidad de la exploración y la perforación para ofrecer este hidrocarburo. Vamos nosotros a hacer un seguimiento y un acompañamiento sistemático con los miembros de la Comisión Quinta para que podamos nosotros no generar una hecatombe, una desconfiguración de las reservas que hoy Colombia tiene. Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, respondió que se están tomando todas las medidas para garantizar el servicio a los ciudadanos. El margen se puede estrechar entre 2026 y 2028, dependiendo de las medidas que tomemos. Si logramos asegurar más oferta, seguramente vamos a poder superar esos 2 años de margen estrecho. Si logramos una buena gestión de la demanda, eso va a mejorar. Así que todas las medidas que se están adoptando van a ayudarnos en la planeación hacia adelante. La presidenta de Naturgas advirtió que habrá un déficit de gas en Colombia para 2025 y 2026, lo que afectará el suministro en diversos sectores. Y que la manera como podemos cubrir ese faltante es a través de gas importado, que nos permitiría que no hubiera racionamiento de gas para atender esa demanda. La segunda gran conclusión es que el ministro sí señaló en el debate de control político que para el año 2025 hay un faltante de 90 GBtu día. Es decir, que él sí ratificó que existe un déficit de gas natural para atender esta demanda y planteó la posibilidad de que Ecopetrol cubriera el 100% del déficit, reduciendo el autoconsumo de gas natural que tiene en sus procesos industriales. Las entidades deben unir esfuerzos para crear proyectos alternos de exploración que permitan retomar la autosuficiencia de gas que se está perdiendo y seguir garantizando el servicio a los ciudadanos con precios confiables. La bancada antioqueña se reunió con alcaldes de varios municipios de este departamento para analizar el avance de las principales obras de infraestructura en esta región, contempladas dentro del Plan Nacional de Desarrollo. En esta reunión se abordó específicamente el posible cierre de la vía entre Caldas y Amagá, en el sector de Las Areneras, y que afectaría contundentemente varios municipios de la región. Se está avisando el cierre de la vía durante 20 meses por 10 horas diarias, que sin lugar a dudas iría a afectar, por supuesto, toda la economía del todo el territorio del suroeste antioqueño. Participaron alcaldes de diferentes municipios exponiendo la problemática. El municipio de Támesis, que queda ubicado en la provincia de Cartama, se vería gravemente afectado con un cierre de la vía, porque económicamente pues nuestras comunidades se quedarían sin la posibilidad de llevar insumos para la producción agrícola. Nuestros pacientes en los temas de salud tendrían que verse altamente afectados por un flujo vehicular más amplio.
Los 23 alcaldes del suroreste antioqueño han enviado alertas a la Agencia Nacional de Infraestructura y a Pacífico 1. Se esperan las soluciones tecnológicas que beneficien la región. Ante la Comisión Sexta, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo entregó un detallado informe de la ejecución presupuestal de la entidad. Los representantes le pidieron celeridad en el desembolso de recursos para la reparación de vías en varias regiones del país. La jefe de planeación delegada por el director de la unidad informó sobre las cifras de ejecución y adición presupuestal. Este año teníamos una asignación inicial por 693.000 millones, de los cuales ya tenemos alrededor del 98% de los recursos comprometidos. La adición presupuestal que se está planteando es alrededor de 700.000 millones de pesos para poder atender todas las emergencias en el territorio nacional. Ante estas cifras, algunos representantes mostraron su preocupación porque no habría recursos para atender nuevas emergencias. La directora de planeación de la Unidad de Gestión de Riesgo pues nos entrega unas cifras un poco preocupantes. Realmente su presupuesto ya está en un 99% de ejecución, o sea, no tenemos presupuesto para realmente observar estas emergencias que se vienen nuevamente en nuestro territorio y que tienen un rezago de las emergencias anteriores. Nosotros queremos que este fondo esté fortalecido, el Fondo de Adaptación y la unidad, para poder responder a todas las necesidades que tenemos con la venida del fenómeno de la Niña. El presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, se refirió a la ejecución de los compromisos pactados con el director de la unidad para el departamento de Boyacá. Él asumió el compromiso de poder atender en el sector del oriente del departamento de Boyacá, específicamente en Puente Sisa, el traslado de un puente militar. La gobernación de Boyacá ya adelantó todos los trámites. En la vía entre Macanal y el municipio de San Luis de Gaceno se perdió la banca hace ya varios meses. Hay un paso solamente a un carril y se reclama un puente militar que esta unidad lamentablemente no ha atendido, y pues hay afectaciones de todo tipo. El presupuesto asignado a esta cartera para el 2025 será de 4.3 billones de pesos. Iris Marín Ortiz fue elegida como la nueva defensora del pueblo por la Cámara de Representantes. La abogada y exmagistrada auxiliar de la Corte Constitucional se convierte en la primera mujer en dirigir la entidad en 32 años de existencia. La gran mayoría de congresistas coinciden en que la Defensoría del Pueblo estará dirigida por una persona que no llega ni a politizar ni a dividir. Consideramos en el momento de votar que era la persona idónea, que más le favorecía al país, diferente a que tuviera una gran carga ideológica como pudieron haber tenido otras candidatas. Hay que decir las cosas como son y le reconocemos al presidente Gustavo Petro el hecho de valorar a las mujeres y presentar esta terna para la Defensoría del Pueblo. 3 mujeres preparadas, formadas, conocedores del tema, que nos facilitaron llegar a una decisión. Siempre debe darse una tarea objetiva desde la Defensoría del Pueblo y por supuesto lejos de las ideologías políticas. Acá hay un tema fundamental y es los derechos de los colombianos y la protección de los mismos desde la Defensoría. Eso no tiene colores políticos. La Defensoría del Pueblo es un aliado clave del gobierno nacional en la búsqueda de la paz, por lo que los representantes creen que es necesario que cambien algunos aspectos y se fortalezcan otros. Hoy hay una violencia exacerbada alrededor del conflicto armado y también hay un clima de polarización política en el país, y la Defensoría del Pueblo debe ser una entidad que busque el equilibrio y que sirva de amparo a la sociedad colombiana, sobre todo a los más desfavorecidos. Tiene que dejar de ser una institución que esté radicalizada en Bogotá y tiene que llegar a todos los territorios a través de las delegaciones, tiene que atender las necesidades del país, tiene que procurar y establecer unas rutas de atención para la defensa prioritaria de los derechos de la niñez. Iris Marín aseguró que su compromiso será el de intensificar el trabajo para proteger los derechos humanos en los 32 departamentos de Colombia. Que el principal reto es ser coherente con el mandato que he recibido hoy, en primer lugar de las organizaciones de derechos humanos, de las organizaciones de mujeres, de quienes me postularon y de quienes no me postularon también. Espero no equivocarme, no defraudarles, y me comprometo sobre todo a asumir el reto con todo el entusiasmo y con toda la responsabilidad del mundo.
y es que precisamente la elección del defensor del pueblo es una de las funciones de la Cámara de Representantes. Es un proceso que inicia luego de conocerse los nombres propuestos por el jefe de Estado. Bueno, Carmen y televidentes, les cuento que Héctor Morera es un comerciante del centro de Bogotá quien se interesó por conocer los aspectos puntuales sobre esta elección. El presidente de la Cámara atendió sus inquietudes. Esto es Jaime Raúl Responde. El primer gran reto que tuve como presidente de la Cámara de Representantes fue dirigir la elección de la primer mujer defensora del pueblo en la historia de nuestro país. Bienvenidos a Jaime Raúl Responde. ¿Cómo está, don Héctor? ¿Cómo me le va? De acuerdo a lo que se escuchan en las noticias, la elección de la defensora del pueblo, ¿no? Que ya la hegemonía que había era de solo hombres y esta vez creo que la Cámara eligió a una mujer y eso me parece muy importante. ¿Qué tuvieron ustedes en cuenta pues para elegir a la defensora del pueblo? Pues venga, le cuento. Además de hacer leyes, el Congreso tiene una función electoral. Además de ejercer control político, nosotros tenemos la responsabilidad de elegir ciertos dignatarios. Uno de ellos, el que acabamos de elegir la semana pasada, y es quien dirige la Defensoría del Pueblo. Como su merced lo menciona, una mujer por primera vez salió electa con la votación de la gran mayoría de los colegas. Yo tuve la responsabilidad de dirigir todo este proceso y lo que se hace comúnmente de acuerdo a la Constitución y la ley, don Héctor, es verificar el cumplimiento de requisitos, que son unos requisitos mínimos que están en una ley, y adicionalmente garantizar una elección democrática en donde todos los congresistas votan libremente en una urna por quién van a elegir. En esta ocasión el presidente Gustavo Petro puso una terna de 3 mujeres y por primera vez desde el nacimiento de esta entidad hay una mujer, la doctora Iris, que es la nueva defensora del pueblo. Otra cosa, doctor, respecto al ¿qué esperamos de ella? Como ella decía, no solamente que tengamos una defensoría con la cabeza puesta en la defensa de los derechos humanos de las y los colombianos, sino también con el corazón, con una identidad muy grande de cuidar al pueblo colombiano y de estar en función de la gente de la calle como su merced, de la gente que está en el territorio, en la Colombia olvidada, que haga una presencia la Defensoría mucho más activa, trabajando de la mano de las demás instituciones para no solamente velar por la garantía de los derechos humanos, sino por generar una cultura de la vida y de la paz que tanto necesita nuestro país. Para usted, digamos, esa elección que hizo, digamos, la Cámara de Representantes, ¿fue unánime o fue siempre aguerrida? Fue una elección bonita, creo yo, como no se había visto antes, me dicen los colegas que llevan varios años repitiendo, porque pues primero eran una terna de mujeres. Lo segundo es que las 3 tenían una amplia hoja de vida en el tema de derechos humanos, una trayectoria de muchos años, una experiencia muy grande, y era difícil elegir a cualquiera de las 3 profesionales. Pero finalmente la doctora Iris, quien ganó, obtuvo un consenso mayoritario, lo que le da la legitimidad en sectores muy distintos. Los partidos de oposición, muchos independientes, la coalición de gobierno, todos estuvieron allí y pues sí, tuvo una ventaja muy importante. Representantes de la Comisión Séptima realizaron control político a la ministra del Deporte. ¿Cuáles eran sus inquietudes y cómo le fue a la jefe de esta cartera? Les contamos. Las inquietudes de los representantes estaban en 3 aspectos: baja ejecución presupuestal, disminución y falencias en los programas de recreación y deporte en los territorios y la probable disminución del presupuesto de esta cartera para el 2025. Les hemos contado un poco las dificultades que tenemos para operar o llevar algunos recursos que nos permitan a través de federaciones o de entes sin ánimo de lucro poder procesar los programas y la oferta de ministerio en territorio. En el debate se conoció que rubros como la inversión en infraestructura están bloqueados por parte del Ministerio de Hacienda. Podemos encontrar algunas de las causas de esa baja ejecución relacionadas con el bloqueo del uso presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda, que dificulta e imposibilita el giro de recursos del Ministerio de Hacienda al Ministerio del Deporte para poder mejorar la ejecución presupuestal.
Se prevé que el presupuesto de esta cartera para el 2025 disminuirá. Por esto los congresistas piden al menos mantener lo mismo del 2024. El deporte nos lleva a unos mejores niveles de salud. El deporte nos permite que los pueblos se integren. El deporte es vida y todo eso en consecuencia, el deporte nos permite construir la paz, que es un propósito muy importante de este gobierno. Las respuestas de la ministra fueron consideradas satisfactorias y dentro de los compromisos está el seguir trabajando en la construcción de una ley del deporte que se ajuste a las realidades de las nuevas generaciones. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Según la Defensoría del Pueblo, 184 niños entre los 9 y los 17 años fueron víctimas de reclutamiento forzado en Colombia en el 2023. Desde la Secretaría del Senado de la República se radicó un proyecto de ley que busca enfrentar esta problemática, asegurando castigos más severos para quienes ejerzan el delito de reclutamiento y uso de menores en la comisión de delitos en Colombia. Este es un proyecto de ley que lo que pretende es endurecer las penas a los reclutadores de menores en este país. Hoy pueden pagar máximo 23 años, nosotros lo vamos a llevar al límite, a 50, y con esto esperamos mandar un mensaje contundente a todos esos bandidos que si los capturamos no se las vamos a rebajar de 50 años. En su visita protocolaria al presidente de la Cámara, el embajador de Japón, Takazuki Masahiro, manifestó su interés en fortalecer las relaciones interparlamentarias con el Congreso a través del grupo de amistad con su país. Nosotros ya queremos promover aún más las relaciones entre los dos pueblos, ¿no? En ese sentido, nosotros también queremos promover los intercambios entre los parlamentarios japoneses y colombianos, ¿no? Esperamos seguir fortaleciendo esos lazos, que haya un crecimiento de las relaciones en pro de ambos países en un contexto de equidad, de gana-gana, en donde los ciudadanos de ambas naciones puedan ver frutos muy productivos de esta relación bilateral. Se radicó un proyecto relacionado con el pago de los impuestos vehiculares en el país. De esto se trata. Que mediante un formulario que emitirá directamente el Ministerio de Transporte, las personas que tienen sus vehículos y transitan en el departamento del Caquetá o en cualquier otro departamento, en Putumayo, en Tolima, pero que tienen las placas de otros departamentos, puedan certificar con este formulario y puedan pagar los impuestos donde transitan, porque nosotros mantenemos exigiéndole al señor alcalde, al señor gobernador, ¿por qué las vías están vueltas nada? ¿Por qué tienen tantos huecos? Pero lo que pasa es que no pagamos el impuesto en nuestro departamento. La vocería de la oposición en Cámara esta semana la tiene el representante de Cambio Radical, John Edgar Pérez. El tema, el presupuesto general de la Nación para el 2025. El presupuesto general de la Nación está desfinanciado en cerca de 12 billones de pesos y lo que más preocupa a las comisiones económicas del Congreso es precisamente la baja ejecución de los recursos en los diferentes ministerios. Hoy tenemos unas pérdidas por apropiación de cerca de 17 billones de pesos y tenemos un rezago presupuestal de cerca de 35 billones. Por eso nosotros como oposición daremos un debate importante para buscar que el monto del presupuesto se reduzca y finalmente será el debate más importante al interior de las comisiones. ¿Cómo podemos lograr que ese presupuesto no sea un presupuesto irreal como lo fue el presupuesto anterior? La Cámara dio el visto bueno a la iniciativa que busca que los procedimientos estéticos en Colombia sean seguros. Queda en manos del Senado hacerla una realidad. Que solamente médicos especialistas debidamente preparados realicen cirugías estéticas puede parecer obvio, pero en Colombia aún no hay una ley que así lo exija. Este proyecto de ley lo que busca justamente es redistribuir las cargas de responsabilidad, tanto dándole responsabilidades a los pacientes como a los médicos y a quienes los asisten, y también a las entidades que tienen la función de regular. Y es que en la última década Colombia se ha situado dentro de los 5 países que más cirugías estéticas realiza. Recuerden que no solamente es ostentar el título de médico cirujano, sino que estamos hablando de una especialidad, y esta especialidad requiere un proceso de formación. Muchas personas vienen aquí a hacerse salud preventiva, a hacerse cirugía,
en nuestras principales ciudades turísticas. Entonces esto es un aporte también a la vida, a la salud y a la economía del país. Pero tiene que ser bajo el mecanismo de un seguimiento, control, vigilancia del Ministerio de Salud, de las secretarías departamentales, de las secretarías municipales de salud, para que podamos controlar esto. Esta iniciativa, que además ha estado liderada por víctimas que no quiere que se repitan historias como las suyas, protege a los pacientes, pero también plantea el autocuidado y facilita la toma de decisiones mediante información disponible. Contempla eso, campañas de información para que tomemos decisiones informadas. Contempla también que los pacientes deban adquirir una póliza a la hora de someterse a un procedimiento para que, si algo sale mal, esa póliza cubra eventuales complicaciones y que esto no sea pues algo que termine cargando al sistema de salud, que finalmente debe salvar y proteger la vida de los pacientes. También establece una serie de limitaciones en la publicidad, porque no puede ser posible que hoy estemos incentivando a niñas y a niños a modificar su cuerpo desde tan temprana edad. Cirugía segura ya. Esa es la petición que ahora se le hace al Senado de la República, en donde se definirá la aprobación de este proyecto. Una práctica normalizada en diferentes regiones del país quedaría prohibida mediante un proyecto de ley. El matrimonio infantil sería cosa del pasado. Niñas no esposas, mujeres con todas las de la ley. 114 niñas y niños se casaron en lo corrido del año anterior, según cifras de la Superintendencia de Notariado y Registro. Esta situación llevó a trabajos forzosos, trata de personas y violencia de género. Por eso el Congreso está tramitando este proyecto Son Niñas No Esposas, para buscar que los menores de edad no se puedan casar ni siquiera con el consentimiento de los padres. De las personas menores que contraen matrimonio, el 8% nomás son niños. El 92% son niñas y en su gran mayoría y en su mayoría casi definitiva son mujeres que están buscando salir de sus hogares, que tienen malas condiciones económicas. Nosotros creemos que es fundamental que el Estado colombiano dé un mensaje claro, y es que el matrimonio en Colombia ocurre a partir de los 18 años. En este momento el Código Civil permite que los niños y niñas se puedan casar con autorización de los padres. Lo que queremos es eliminar eso y que cuando ellos toman la decisión de casarse, pues sea bajo la autonomía y la madurez de lo que implica tener una relación y un vínculo como el matrimonio. Comunidades indígenas o gitanas ven el matrimonio infantil como una tradición cultural y por eso no están de acuerdo con su prohibición. Yo creo que para la sociedad mayoritaria que no entiende nuestra cultura, que no entiende nuestra cosmovisión, pues yo creo que no tendría ningún problema. Pero el problema es cuando hay una ley que es para todo el mundo sin tener en cuenta esas diversidades y esa cosmovisión propia de los pueblos, como en este caso el pueblo gitano. Por otro lado, voceros de entidades de protección a la niñez se pronuncian sobre este tema. Este tipo de uniones las ponen en un riesgo altísimo de distintos tipos de violencia. También las ponen en riesgo de un embarazo adolescente, un embarazo temprano, y también las ponen en un gran riesgo de incrementar las tasas de deserción escolar. Es por eso que es muy importante este proyecto de ley, esta iniciativa, que busca la eliminación de la práctica en el Código Civil, pero también la creación de un programa de proyectos de vida. Acá les mostramos diferentes puntos de vista sobre este tema. Ahora ustedes saquen sus propias conclusiones sobre cuál es la opción más favorable para el bienestar de las niñas y mujeres del país. Se realizó una nueva versión del Congreso Negro de Colombia que contó con la participación de integrantes de consejos comunitarios, organizaciones étnicas y líderes sociales. Carmen. Así es, Edwin. Quedó sobre la mesa la necesidad de una mayor inversión en los territorios afro del país. Desde Acandí, Chocó, donde está el reconocido corregimiento Capurganá, llegaron al Congreso Negro a exponer lo siguiente. El medio ambiente cada día más se ha estado perjudicando, cada día más está más contaminado, los ríos, ya uno no se puede bañar en los ríos como uno se bañaba antes. Uno de los problemas que nos aqueja en nuestro corregimiento es la inmigración, que es un punto que nos ha perjudicado mucho porque es una comunidad netamente turística. Sumado a estas problemáticas, en departamentos como Valle del Cauca, el mismo Chocó, Bolívar y Antioquia, que son las zonas donde más se concentra la población afro, están las de poco apoyo al deporte, el mal estado de las vías terciarias y la inseguridad. Que tiene que llegar
al departamento del Chocó y a todo el Pacífico y a todas esas partes de Colombia donde haya un negro tan siquiera con inversión social, porque nosotros venimos a reclamar aquí es que nos hace falta en nuestro territorio no solamente esa paz, esa presencia institucional del Estado y del gobierno, sino que todavía no tenemos educación adecuada, no tenemos servicio de salud, no tenemos vías dignas. Necesitamos que lleguen las vías terciarias, que lleguen las vías para conectar al departamento con los mares. Necesitamos la inversión de los diferentes ministerios en los territorios. En el evento también se conmemoraron los 31 años de la Ley 70 de 1993, que garantizó, entre otras cosas, la protección de territorios y la educación de calidad para la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, que hoy se estima está cercana a las 5 millones de personas. Novedades, alcances y desafíos fueron los temas abordados en el diálogo entre la Unidad de Víctimas, sobrevivientes del conflicto armado y representantes de las curules de paz. Mientras el presidente Petro sanciona la modificada Ley de Víctimas, la Unidad Nacional para su atención propició un espacio de diálogo sobre sus alcances y retos. Como el tema es víctimas también, hemos rodeado esto de un diálogo con las diferentes regiones, organizaciones, movimientos de víctimas y esta incluía a los congresistas. Los representantes de las curules de paz confían que con la nueva ley mejorará la atención a las víctimas. Esperamos que se convierta en ley de la República y allí poder avanzar en todo lo correspondiente a la atención y reparación a las víctimas del conflicto armado. Tanto víctimas como congresistas esperan la pronta sanción presidencial de esta ley. La inminencia del incremento en el precio del ACPM movió las redes de los representantes que han reflejado sus opiniones al respecto y nosotros se las presentamos en Cámara Digital. Bienvenidos a Cámara Digital. ¿Se presentará un aumento en el precio del ACPM? El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha dicho que este año incrementará 2.000 pesos el precio de galón de ACPM. Según el ministro, esto se hace con el propósito de cerrar la brecha con el precio internacional, que es de 6.000 pesos. Pero ¿y cómo se hará este incremento? Lo que se ha dicho es que se harán 3 ajustes de manera gradual. Lo que se sabe es que este semestre se hará el primer ajuste. Ante esta posibilidad, los representantes se han pronunciado y han dejado entrever lo que opinan. Por ejemplo, la representante Marilyn Castillo de Liga de Gobernantes Anticorrupción aseguró que, abro comillas, ahora, sin acuerdos ni consensos con el gremio transportador, han decidido aumentar el precio del ACPM. Además, sin considerar el impacto de esta medida tendrá en la canasta familiar, afectando así a los más vulnerables. Cierro comillas. Octavio Cardona, representante del Partido Liberal, manifestó que, abro comillas, y como no hubo acuerdo con el gremio de transportadores, el ACPM subirá 2.000 pesos este año. En el 2025 el incremento será el doble. Ya vendrá el paro camionero, cierro comillas. Así las cosas, el galón de la ACPM pasará de estar de 9.000 pesos a 15.000 pesos con estos 3 ajustes. De esta manera llegamos al final de la presente emisión, no sin antes agradecer su sintonía y recordarles la invitación para seguir nuestros canales digitales. Carmen. Edwin, los esperamos la próxima semana con mucha más información para que estén al tanto de los temas que se generan desde la Cámara y que son de interés para las regiones y para el país. Buenas noches.